En esta presentación vamos a explicar los tipos de datos, el tipo de dato Boolean, ¿ya? El tipo de dato Boolean es de la siguiente manera, de esa manera, y le vamos a colocar A, B, C. Entonces tenemos tres variables y esas tres variables son de tipo Boolean. Significa que A, B y C almacenan valores de tipo verdadero o falso. De esa forma. O sea, yo no le los únicos valores que nosotros podemos darle a estas variables son esos dos. O sea, yo no puedo aquí a A, por ejemplo, guardar un 5 o un 4. No puedo, por regla. ¿Ya? Tampoco puedo guardar un string. Por ejemplo, y al string ponerle true, ¿cierto? No puedo, ¿vale? Tiene que ser directamente true, o puede ser, por ejemplo, que a B yo le asigne un falso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir A, sin comillas, recuerden que ya sabemos lo que significan las comillas, y lo ejecutamos, vamos a tener el valor de A, que en este caso sería true. De esa manera. Los booleanos tienen ciertos operadores, ¿ya? Como son el operador AND, el operador OR y el NOT, ¿ya? De esa forma. Entonces podríamos nosotros hacer lo siguiente. O sea, ya sabemos un poco en qué consiste la tabla, ¿cierto? De verdad que está en la PPT, pero básicamente también tiene relación, ¿ya? Además, tiene relación con los operadores relacionales, ¿ya? ¿Cuáles son los operadores relacionales, cierto? Cuando hablamos del menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, el igual igual, el distinto, ¿ya? Y eso. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué podemos guardar eh, en una variable booleana? Podemos almacenar directamente true o false, ¿ya? Pero también nosotros podemos hacer lo siguiente, que en esa variable c, que es booleana, podemos almacenar, por ejemplo, a mayor que b, o perdón, 5 o 6, por ejemplo, mayor que 7. Entonces podemos guardar condiciones, ¿ya? Que son estas que están aquí. O sea, 6 mayor que 7, ¿eso es verdadero o es falso? Entonces, si quisiéramos saber cuál es el valor de esto, nosotros tendríamos escribir, por ejemplo, C, para saber cuál es el valor que va a guardar C. En este caso, como esta condición que nosotros estamos estableciendo acá, ¿cierto?, es falsa, porque aquí estamos diciendo 6 es mayor que 7, entonces true o false. Como esto es false, se va a almacenar en C el valor, en este caso, falso, ¿ya? Entonces podemos también generar este tipo de instrucciones y posteriormente determinar si la expresión es verdadera o es falsa. También lo podemos mezclar con variables que son o pueden ser numéricas. Por ejemplo, yo puedo tener una variable x, por ejemplo, coma y, de esa manera. Y por ejemplo a x le puedo asignar el valor de 1 y ahí le puedo asignar el valor de 2. ¿Ya? Entonces
en vez de colocar esta expresión directamente, nosotros también podemos trabajar con variables. Por ejemplo, x distinto de y. O sea, estoy diciendo x e y son distintos. Por ejemplo, 1 es distinto de 2 y eso debería ser verdadero, ¿cierto? Entonces, si comprobamos la condición, es verdadero, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aparte? Podemos establecer relaciones, o podemos complicar un poco más el tema cuando aplicamos, por ejemplo, un operador AND, ¿ya? Y aquí una condición nueva, por ejemplo, 5 es mayor que 0, eso es falso, ¿cierto? Y de acuerdo a la tabla de verdad, si nosotros aplicamos esta expresión, ¿cierto? Al escribir el valor final, como esto me va a dar verdadero y esto me va a dar falso, verdadero y falso, el resultado es falso, ¿ya? Perdón, verdaderos, este es verdadero, me he equivocado, ¿ya? Es verdadero. Entonces, si fuera al revés, ¿cierto? Así, perdón, así, ¿cierto? Ahí debería ser falso. Recuerden que el i se podría decir que es un operador estricto, ¿verdad? Es decir, es verdadero cuando las dos son verdaderas. Por ejemplo, si aquí tenemos un verdadero y acá tenemos un falso, automáticamente el resultado es falso, ¿ya? Ahora, por otra parte existe el o. Fíjense bien que si nosotros aquí cambiamos, en vez de un i, hacemos un o, ¿ya? El o es totalmente lo contrario, es decir, basta con uno que sea verdadero y la expresión es verdadera. Por ejemplo, acá como son distintos, el 1 del 2, eso es verdadero, y 5 es menor que 0, eso es falso. Y vamos a ver que el resultado de C va a ser verdadero, ¿vale? Solamente el o indica que si hay uno verdadero, ya es verdadero, independientemente que sea falso o verdadero. Entonces, el i es estricto, ¿cierto? Y el o es más flexible, por decirlo así. Ahora, nosotros podríamos tener todo esto en un paréntesis grande, así, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podríamos aplicar un signo de negación, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la regla, lo que se debe hacer primero es todo lo que está dentro del paréntesis grande, que sería desde aquí hasta acá. Entonces, si nosotros analizamos esto, x es distinto de y, eso me da verdadero, ¿cierto? Y 5 es menor que 0, eso me da falso. Entonces, verdadero y falso, eso me debiera dar todo esto, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí, me debiera dar falso. Pero como hay un signo de exclamación al principio, significa que todo lo que está aquí va a cambiar de signo. O sea, si me dio falso, el resultado final debiera ser verdadero, porque el signo de exclamación, de acuerdo a la tabla de verdad, lo que hace, cambia el valor. Si lo ejecutamos, ¿cierto? El resultado debiera ser verdadero. Entonces, tienen que estar muy atentos a cómo está el signo de interrogación, porque perfectamente puede estar así. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso. Podemos tener lo siguiente, con un signo de exclamación, así, x es igual a y, por ejemplo, y aquí podríamos aplicar un AND y otro signo de negación, paréntesis, 7 es mayor que 0, de esa forma. Entonces, esta expresión, ¿cuánto da? Para poder analizarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el programa? Primero analiza los paréntesis. Este paréntesis, x es igual a y, eso es falso, ¿cierto? Pero como hay un signo de exclamación al principio, me va a dar verdadero. Es decir,
toda esta expresión debiera ser verdadera. Y si analizamos esta parte de acá, dice 7 es mayor que 0, eso me da verdadero. Pero como hay un signo de exclamación al principio, me va a cambiar el valor a falso. Entonces vamos a tener que la primera va a dar verdadero y la segunda va a dar falso. ¿Cuál es el operador lógico que estamos aplicando? El i. El i es estricto, es decir, si tengo uno falso, es falso. Entonces vamos a ver si el análisis está correcto. Entonces daría falso, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes traten de realizar ejercicios de este tipo, ¿ya? Para poder trabajar las instrucciones con los operadores lógicos. Entonces vamos a ver que los operadores lógicos son muy importantes, ya que se utilizan bastante dentro de una condición o de una instrucción sí, ya que básicamente ayuda a poder desarrollar ejercicios del tipo condición, ¿ya? Y básicamente la instrucción if va muy de la mano con los operadores relacionales y también los operadores lógicos. Por eso es muy importante entender muy bien esta lógica puntualmente, ¿ya? De esa forma. Entonces eso serían el trabajo con los operadores booleanos puntualmente.